Gasté 350,000 dólares pesos en unas vacaciones familiares a Cancún, pero en el aeropuerto, mi hijo dijo, se me olvidó comprarte el boleto. Solo vete a casa. Habían planeado dejarme atrás desde el principio. 3 semanas después, regresaron, con los ojos muy abiertos al ver a un hombre de traje de pie junto a mí. Porque ese hombre era. Papá, tengo malas noticias. La voz de Santiago cortó el ruido de la terminal como una cuchilla. Me detuve en seco, mi maleta de ruedas golpeando contra mi pierna. El mostrador de facturación de Aeroméxico se extendía frente a nosotros, lleno de familias que arrastraban equipaje de gran tamaño y sombreros de playa. ¿Qué tipo de malas noticias?, pregunté, aunque algo en su tono ya me revolvía el estómago. No me miraba a los ojos. En su lugar, miraba el tablero de salidas, con las manos metidas en los bolsillos. Se me olvidó comprar tu boleto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo a nuestro alrededor. Los viajeros pasaban a toda prisa con las tarjetas de embarque en las manos. Su charla emocionada sobre playas y cenotes de repente sonaba a burla. ¿Se te olvidó? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Santiago, hemos estado planeando estas vacaciones durante 3 meses. Lo sé, lo sé. Finalmente me miró, pero solo brevemente. Había tanto que coordinar, y con el trabajo tan loco. Te di 350,000 dólares pesos. El número se sentía pesado en mi lengua. Para todos nosotros, para toda la familia. ¿Cierto? Y estamos agradecidos, papá. De verdad. Santiago miró su reloj y luego hacia las puertas de embarque. Pero el caso es que el vuelo está casi listo para embarcar. Yo ya me estaba moviendo hacia el mostrador de facturación, arrastrando mi maleta detrás de mí. Las ruedas se atascaron en algo, dándome un tirón en el hombro, pero seguí adelante. Esto tenía solución. Tenía que tenerla. Disculpe, le dije a la mujer detrás del mostrador. Su uniforme era de un azul impecable, su sonrisa profesional. Necesito comprobar qué vuelos tienen disponibles a Cancún hoy. Tecleó algo en su ordenador. Por supuesto, señor. ¿Cuál es el nombre en la reserva? Arturo Vargas, pero al parecer podría haber un problema con mi reserva. Más tecleo. Una pausa. Su sonrisa vaciló ligeramente. No veo ninguna reserva con ese nombre, señor. ¿Está seguro de que se reservó con Aeroméxico? Se me oprimió el pecho. Tiene que estar ahí. Mi familia. Me volví para buscar a Santiago, pero se había alejado varios metros, ahora paseando cerca de la entrada del control de seguridad. Déjeme intentar una búsqueda más amplia, ofreció la agente. ¿En qué fechas quería viajar? Hoy. Ahora mismo. Mi hijo y su familia ya deberían tener sus boletos. Asintió, sus dedos volando sobre el teclado. La pantalla se reflejaba en sus gafas mientras se desplazaba por las opciones. Veo una reserva para Santiago Vargas, un grupo de 4, con salida a las 4:15, pero no hay ningún Arturo Vargas en esa reserva. La terminal pareció inclinarse ligeramente. Eso es imposible. Vuelva a comprobar. He comprobado 2 veces, señor. ¿Quiere que vea qué hay disponible en la lista de espera? Una chispa de esperanza. Sí. Lo que sea. Lo siento, pero hoy estamos completamente llenos. Hay un congreso en Cancún. ¿Y mañana? ¿Primera clase? Pagaré lo que cueste. Santiago apareció a mi lado, su mano cerrándose en mi brazo. Papá, tenemos que hablar. Me lo quité de encima. Ahora no. ¿Estamos solucionando esto? No, no lo estamos. Su agarre se hizo más fuerte, apartándome del mostrador. Esto no va a funcionar. La agente de la aerolínea nos observaba con creciente preocupación. Otros pasajeros se empezaron a mirar. Un niño pequeño señaló mi maleta, que se había volcado cuando Santiago me agarró. ¿Qué quieres decir con que no va a funcionar? Aseguré mi equipaje, mis manos temblando ligeramente.
Tiene que haber otra aerolínea, otro vuelo. Papá, escúchame. La voz de Santiago tenía un filo que nunca antes había oído. Las vacaciones son hoy. Ahora mismo. Mi familia ya ha pasado el control de seguridad. Entonces, encontramos otra forma de que yo llegue allí. No. La palabra fue rotunda. Definitiva. No lo haremos. El tablero de salidas parpadeó, actualizando los horarios de los vuelos. Las asignaciones de puertas cambiaron. El vuelo de Aeroméxico de las 4:15 ahora mostraba última llamada para embarcar en letras rojas parpadeantes. Santiago, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Volvió a mirar su reloj, esta vez de forma más agresiva. Lo que pasa es que tienes que irte a casa, papá. Nosotros nos las arreglaremos con las vacaciones de alguna manera. Arreglárselas. Se me quebró la voz. Yo pagué todo, el hotel, el alquiler del coche, las actividades para los niños. Y lo agradecemos. Pero ahora mismo, estar aquí discutiendo no ayuda a nadie. El aire acondicionado de la terminal zumbaba sobre mi cabeza, pero yo sentía calor, estaba mareado. Nada tenía sentido. 3 meses de planificación, $350,000 pesos, cenas familiares donde hablamos de hacer snorkel y visitar ruinas mayas, y ahora Santiago actuaba como si yo fuera una molestia. Solo vete a casa, repitió, ya retrocediendo hacia el control de seguridad. Te llamaremos desde el hotel. Fue entonces cuando lo vi en sus ojos. No pánico por un boleto olvidado. No culpa por un error. Alivio. Santiago se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejándome de pie junto a mi maleta en medio de la terminal, viendo a mi hijo desaparecer entre la multitud como si hubiera estado planeando este momento todo el tiempo. Los mostradores de Aeroméxico de repente se sintieron como mi única ancla en un mundo que giraba. Me acerqué a la misma agente, que me reconoció de inmediato. Señor, pudo solucionar las cosas con su familia. En realidad, necesito que compruebe algo por mí. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. ¿Esa reserva a nombre de Santiago Vargas, cuándo se hizo? Dudó, mirando hacia el control de seguridad donde Santiago había desaparecido. No se supone que deba compartir detalles de la reserva, pero sus dedos se movieron por el teclado. Aquí muestra que se reservó hace 6 semanas. Grupo de 4, 2 adultos, 2 niños. Hace 6 semanas. No hace 3 meses cuando hablamos por primera vez de las vacaciones. No la semana pasada cuando Santiago afirmó que estaba finalizando todo. Hace 6 semanas, cuando ya había decidido que yo no estaría incluido. ¿Y no se hicieron cambios para añadir pasajeros adicionales? No, señor. La reserva ha permanecido sin cambios desde la reserva inicial. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me agarré al borde del mostrador, el metal frío bajo mis palmas. ¿Y otras aerolíneas? ¿Algo a Cancún hoy, mañana, esta semana? Comprobó, su expresión volviéndose más comprensiva con cada búsqueda. Me temo que es temporada de congresos. Volaris tiene una lista de espera de 47 personas. Viva Aerobús está completamente llena hasta el próximo martes. El próximo martes. Las palabras sabían amargas. Para entonces, las vacaciones estarían a la mitad. Hay una opción, ofreció en voz baja. Volaris tiene un vuelo nocturno esta noche con 2 paradas. Lo deja allí el jueves por la tarde, pero es bastante caro sin reserva anticipada. ¿Qué tan caro? $31,500 pesos. Busqué mi cartera pero me detuve. A lo lejos, podía ver la puerta del vuelo de Aeroméxico. Santiago estaría allí ahora, probablemente enviando un mensaje de texto a Fernanda, diciéndole que todo estaba solucionado. El problema ya había sido resuelto. Señor, la voz de la agente parecía venir de muy lejos. Él lo sabía, dije, más para mí que para ella. Todo el tiempo lo supo. ¿Disculpe? La miré a su amable cara, su genuina preocupación por un viejo confundido, y de repente me sentí avergonzado. Este no era su problema. Era un asunto de familia.
El tipo de verdad fea que debería mantenerse en privado. El vuelo, dije. ¿Sigue embarcando? La última llamada fue hace 10 minutos. Probablemente estén cerrando las puertas ahora. Como si mis palabras lo hubieran invocado, un anuncio crepitó por el intercomunicador: el vuelo 447 de Aeroméxico a Cancún está ahora cerrado para embarcar. Todos los pasajeros con boleto deberían estar a bordo. Me volví hacia la puerta. Incluso desde aquí, podía ver a los últimos rezagados corriendo por el pasillo, con niños a cuestas, bolsas de mano rebotando detrás de ellos. Familias dirigiéndose juntas al paraíso. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Santiago. Lo siento, papá. Llamaré desde el hotel. Cuídate. Cuídate. Como si yo fuera una carga de la que finalmente se había deshecho. La agente carraspeó suavemente. Sobre ese vuelo de Volaris, señor. ¿Quiere que se lo reserve mientras decide? Miré la pantalla de mi teléfono. Sin explicación, sin una disculpa real, solo un despido casual después de tomar 350,000 dólares pesos y 3 meses de mi ilusión. No, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. No, no lo creo. ¿Está seguro? Puedo reservárselo por 15 minutos. Estoy seguro. Porque de repente, de pie en esa terminal con el olor a café y el sonido de las maletas rodando a mi alrededor, me di cuenta de algo importante. No se trataba de un boleto olvidado o de una mala planificación, ni siquiera del egoísmo de Santiago. Se trataba de quien pensaban que era yo, de cómo creían que podían tratar a un tonto. El tablero de salidas se actualizó de nuevo. El vuelo 447 de Aeroméxico ahora mostraba salió en letras negras y austeras. Santiago y su familia estaban en el aire, probablemente brindando con bebidas de cortesía, felicitándose por unas vacaciones bien merecidas. Agarré el asa de mi maleta y caminé hacia la salida. Pero no estaba derrotado. Ya no. Cada paso lejos de esa puerta era un paso hacia la claridad. Habían hecho un cálculo sobre Arturo Vargas. Decidieron que me iría a casa en silencio, quizás me quejaría un poco, pero finalmente aceptaría ser descartado. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Las puertas automáticas se abrieron y salí al aire de la tarde, ya planeando mi próximo movimiento. Detrás de mí, la terminal bullía con viajeros que se dirigían a sus destinos. Yo también me dirigía al mío. Simplemente no era el que ellos esperaban. La fila de taxis era más larga de lo que esperaba, pero agradecí la espera. Me dio tiempo para pensar, para dejar que las piezas se asentaran como sedimento en agua revuelta. ¿A dónde?, preguntó el conductor mientras cargaba mi maleta en el maletero. Era de mediana edad, con aspecto cansado, probablemente lidiando con el tráfico del aeropuerto todo el día. A Polanco, en Ciudad de México. Me acomodé en el asiento trasero, todavía sosteniendo mi teléfono, donde el patético mensaje de Santiago brillaba en la pantalla. Mientras nos alejábamos de la ICM, miré el paisaje familiar del Valle de México. El periférico se extendía debajo de nosotros, salpicado de edificios donde otras familias probablemente estarían sentadas cenando juntas, compartiendo sus días, haciendo planes, no calculando cómo excluir a su propio padre. ¿Día duro?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Se pone más duro por momentos. No solía hablar con extraños, pero algo en el anonimato del taxi lo hizo más fácil. ¿Alguna vez tu familia se ha puesto en tu contra? Se rió, pero sin humor. Amigo, tengo exesposas que han estado planeando mi caída durante años. La familia es la que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo. El cuchillo. Así es exactamente como se sintió. Afilado, preciso y apuntando a algo vital. Mientras conducíamos por el viaducto, empecé a repasar conversaciones de los últimos meses. Marzo, cuando mencioné por primera vez que quería hacer algo especial para los nietos. El entusiasmo inmediato de Santiago: papá, es una gran idea. Déjamelo todo a mí. Abril, cuando nos sentamos alrededor de la mesa del comedor de Fernanda mirando folletos de hoteles, con Perla prácticamente saltando en su silla. Ay, Arturo, qué generoso de tu parte.
Saúl, asintiendo, más callado de lo habitual pero aparentemente de acuerdo. Pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver las señales. La forma en que Santiago había insistido en encargarse de todas las reservas él mismo. La sugerencia de Fernanda de que podría estar más cómodo en un hotel diferente, por si los niños hacen demasiado ruido. El comentario de Perla sobre cómo la gente mayor a veces prefiere actividades diferentes. Me habían estado condicionando para esperar la separación todo el tiempo. ¿Sabes cuál es la peor parte?, le dije al reflejo del conductor. ¿Cuál? Pensaron que simplemente lo aceptaría, que me rendiría y me haría el muerto. ¿Piensas demostrarles que están equivocados? Vi acercarse el segundo piso del periférico, sus columnas dibujando patrones contra el cielo de la tarde. Tengo 68 años. Trabajé 43 años como ingeniero. Cría un hijo que aparentemente piensa que soy una especie de tonto, pero no sobreviví tanto tiempo dejando que la gente me pisotee. El conductor se rió entre dientes. Ahora estás hablando con sensatez. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de Fernanda. Lamento mucho la confusión, papá. Te traeremos algo bonito de Cancún. Confusión. Como si fuera un error administrativo en lugar de una traición deliberada. Pensé en los 350,000 dólares pesos que había transferido a la cuenta de Santiago hace 6 semanas. Para las vacaciones, había dicho. Es más fácil reservar todo desde una sola fuente. Con qué facilidad había confiado en él. Cuán completamente me había engañado. Pero al salir hacia Polanco, en dirección a mi casa vacía en las colinas de las Lomas, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, agudo y fresco, pero debajo había algo más duro, algo que había estado acumulando presión como el agua detrás de una presa. Querían tratarme como a un viejo chocho que podía ser descartado cuando fuera conveniente. Querían tomar mi dinero y excluirme de las vacaciones de mis propios nietos. Bien. Pero estaban a punto de descubrir que a este viejo en particular todavía le quedaban algunos trucos. El taxi se detuvo en mi entrada mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios de Santa Fe. La casa se veía exactamente como la había dejado hace 3 horas. Ordenada, silenciosa, lista para una semana de ausencia. Pero yo no era el mismo hombre que había cerrado esa puerta principal con emoción y anticipación. Serán 850 dólares pesos, dijo el conductor. Le di un billete de 1,000 dólares. Quédese con el cambio y gracias por la conversación. Lo que sea que esté planeando, dijo con una sonrisa, espero que se lo merezcan. Mientras veía desaparecer sus luces traseras por la calle, saqué mi teléfono y busqué un número que no había llamado en meses. Licenciado Bruno Herrera, mi abogado. Si Santiago quería jugar con 350,000 dólares pesos, podíamos jugar. Pero primero, tenía que investigar un poco. La llave giró en mi puerta principal con el mismo clic familiar de siempre, pero ahora todo se sentía diferente. Arrastré mi maleta por el umbral, sus ruedas atascándose en el felpudo que compré con Marta hace 20 años. Hogar. Donde había planeado estar empacando para Cancún esta noche en lugar de desempacar de la nada. Me cambié a mi cómodo cardigan y viejos pantalones de algodón, del tipo que Santiago siempre decía que me hacían parecer un viejo profesor. Esta noche, eso parecía apropiado. Tenía que estudiar. Mi oficina estaba exactamente como la había dejado esta mañana. El escritorio de caoba de Marta junto a la ventana. Los archivadores alineados contra la pared como soldados en formación. Todo organizado, todo en su lugar, a diferencia de mi familia. La carpeta de las vacaciones estaba en el segundo cajón, con la pestaña etiquetada Cancún 2025 con mi letra cuidadosa. La saqué y extendí el contenido sobre la superficie de cuero del escritorio. 23 documentos, cada uno representando otra pieza de mi confianza que había sido sistemáticamente traicionada. Factura de la agencia de viajes. 350,000 dólares pesos transferidos a la cuenta de Santiago hace 6 semanas. Confirmación del hotel, Gran Paraíso Resort y Spa, suites con vista al mar, 7 huéspedes, 10 noches. Conté los nombres. Santiago, Fernanda, Perla, Saúl, Sofía, Mateo y Marta Vargas.
Marta, mi esposa, que llevaba muerta 3 años. De hecho, habían puesto el nombre de Marta en lugar del mío. La reserva que mi dinero pagó ni siquiera me incluía a mí. Me temblaban las manos mientras cogía el folleto del hotel. Hermosas fotos de puestas de sol, familias jugando en aguas color turquesa, generaciones reunidas alrededor de mesas de cena, todo lo que habíamos hablado durante esas sesiones de planificación familiar. Papá, te encantará la suite con vista al mar, había dicho Santiago. Los niños tendrán recuerdos increíbles, había añadido Fernanda. Todo mentiras. Cogí el teléfono, no mi celular, sino el viejo teléfono fijo que Marta insistió en que conserváramos. Algo en este momento requería el peso de una conexión real, no la comodidad inalámbrica. El servicio de información me conectó con el Gran Paraíso Resort. Reservas. Soy Carla. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz tenía esa calidez practicada, del tipo que entrenan a los trabajadores de hostelería para perfeccionar. Necesito cancelar una reserva a nombre de Vargas. Déjeme buscarla. ¿Vargas? Sí. Tengo una reserva para 7 huéspedes, con llegada mañana. Suites con vista al mar por 10 noches. ¿Estás seguro de que quiere cancelar? Nuestro resort es hermoso en esta época del año. Estoy completamente seguro. ¿Puedo preguntar por qué? Quizás pueda ofrecerle alternativas, diferentes tipos de habitación, estancias parciales. Sin alternativas. ¿Cancele todo? Una pausa. Podía oírla teclear, probablemente tratando de procesar por qué alguien cancelaría una reserva tan cara. Señor Vargas, debo informarle que cancelar tan cerca de la llegada implicará penalizaciones significativas. La tarifa total de cancelación será de $56,000 $56,000. Menos de lo que gastaría en gasolina en un año. ¿Es aceptable? Señor, ¿está seguro? Es una reserva muy importante. Quizás si hablara con nuestro gerente de servicios al huésped. Cancélela ahora, por favor. Más tecleo. El sonido de una impresora. Asuntos oficiales en curso. La cancelación está procesada. Debería recibir una confirmación por correo electrónico en 1 hora. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? De hecho, sí. Cuando alguien llegue mañana esperando esa reserva, ¿qué les dirá? Les informaría que la reserva fue cancelada por la parte principal de la reserva a las 6:47 de la tarde, hora del centro, el 15 de mayo. Perfecto. Santiago sabría exactamente cuándo había actuado, y lo más importante, sabría que fue deliberado. Gracias, Carla. Ha sido de gran ayuda. Colgué y miré los papeles esparcidos sobre mi escritorio. En la esquina, tenía una foto enmarcada de la última Navidad. Santiago, Fernanda, los niños, Perla y Saúl, todos reunidos alrededor de mi árbol, abriendo los regalos que yo había comprado, comiendo la cena que había pagado para que la sirvieran. Todos sonriendo al viejo tonto generoso. Bueno, la parte generosa se había acabado. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de mi dormitorio de una manera diferente a como lo había hecho en semanas. Por primera vez desde que empezamos a planificar estas vacaciones, había dormido profundamente, sin sueños, por completo. Sin ansiedad por empacar. Sin emoción por ver la cara de Perla cuando viera el mar Caribe por primera vez. Sin listas mentales de actividades que los nietos podrían disfrutar. Solo paz. Me duché, me vestí con ropa limpia y fui a la cocina. La vieja cafetera de filtro burbujeaba alegremente en la encimera, llenando la casa con el mismo aroma a café que nos había recibido a Marta y a mí durante 43 años de matrimonio. Mi celular estaba cargando en la encimera donde lo había dejado. La pantalla mostraba llamadas perdidas, pero lo ignoré mientras me servía el café y le añadía crema. Algunas conversaciones requerían una preparación adecuada. Finalmente, cogí el dispositivo. 56 llamadas perdidas, todas del mismo número de Quintana Roo. El registro de llamadas contaba la historia mejor que cualquier novela, 11:47 de la noche, hora local. Luego 11:52. Luego 12:03 de la noche.
Cada 15 minutos durante la noche, 4:30 de la madrugada, 5:15, 6. Santiago había estado despierto toda la noche. Entre las llamadas, mensajes de texto. Los desplacé, viendo cómo el pánico aumentaba en tiempo real. Papá, devuélveme la llamada. Urgente. El hotel dice que cancelaste todo. Papá, esto no es gracioso. Llama ahora. Los niños están llorando. No tenemos dónde ir. Devuélveme la llamada. Las marcas de tiempo pintaban un cuadro claro. La familia había llegado al Gran Paraíso sobre las 3 de la tarde, hora local, ayer. 6 de la tarde. Hora de CDMX. Justo cuando yo estaba colgando con Carla. Habían llegado a ese hermoso mostrador del resort, emocionados y cansados del viaje, probablemente ya planeando su primera cena al atardecer, y descubrieron que no tenían habitaciones. Llevé mi café a la sala de estar y me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana. Afuera, mi vecino paseaba a su Xoloitzcuintle, la misma ruta que hacían cada mañana durante 12 años. Una rutina normal de martes para todos los demás. Mi teléfono vibró con otra llamada entrante, un número de Quintana Roo. Dejé que sonara. La notificación de correo de voz apareció momentos después. Lo reproduje. Papá, no sé qué crees que estás consiguiendo, pero tienes que arreglar esto ahora mismo. Pasamos la noche en el vestíbulo del hotel. Perla no ha parado de llorar. Los niños no entienden lo que está pasando. Esto es cruel e innecesario y completamente impropio de ti. Devuélveme la llamada y arregla este desastre. Cruel e innecesario. Interesante lección de palabras de alguien que dejó a su padre tirado en un aeropuerto. El café sabía perfecto. Mezcla de Chiapas, recién molida ayer por la mañana, cuando todavía creía en las vacaciones familiares, en las risas de los niños y en 3 generaciones creando recuerdos juntas. Dejé la taza en la mesita y cogí mi teléfono, buscando el número de Santiago. Mi dedo se cernía sobre el botón verde de llamada. 6 semanas de planificación, 350,000 dólares pesos transferidos sin rechistar, 3 meses de conversaciones emocionadas sobre snorkel, cenotes y enseñarle a Sofía a barrenar. Todo orquestado para excluirme. Santiago quería hablar. Perfecto. Yo también tenía cosas que decir. Presioné el botón de llamada. Santiago contestó antes de que terminara el primer tono. Papá, por fin. ¿Qué demonios está pasando? El hotel dice que cancelaste toda nuestra reserva. Su voz sonaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. De fondo, podía oír otras voces, Fernanda diciendo algo sobre un desastre total, uno de los niños llorando. Bueno, hola, Santiago. ¿Qué tal tus vacaciones? No juegues conmigo. No tenemos dónde quedarnos. ¿Entiendes lo que has hecho? Cogí mi bloc de notas, el que Marta solía tener junto al teléfono para tomar mensajes. Algunas conversaciones necesitaban documentación. De hecho, lo entiendo perfectamente. Dime, ¿cuándo planeaste dejarme en el aeropuerto ayer, donde exactamente esperabas que pasara mis vacaciones? Una pausa. Las voces de fondo se callaron. Papá, eso fue completamente diferente. Esto se trata de niños inocentes. Había niños inocentes involucrados cuando me excluiste deliberadamente después de tomar mis 350,000 dólares pesos. Eso no es lo mismo. Anoté la hora, 8:03 de la mañana. CDMX, 9:03 de la mañana. Cancún. La voz de Santiago delataba el agotamiento de alguien que había estado despierto toda la noche en modo crisis. Ayúdame a entender la diferencia, hijo. La diferencia es que estamos atrapados en un lugar extraño sin dinero y con niños que no entienden por qué se arruinaron sus vacaciones. Interesante. Ayer me dijiste que solo me fuera a casa cuando estaba atrapado en un lugar extraño, un aeropuerto. ¿Qué cambió? La voz de Fernanda se hizo más fuerte de fondo. Santiago, háblale de las tarjetas de crédito. ¿Tarjetas de crédito? Tomé nota. Papá, no podemos permitirnos otro hotel.
De todos modos, todo está completamente reservado por algún congreso. Pusimos todo el viaje a crédito, esperando pagarlo esperando circunstancias diferentes. ¿Quieres decir esperando pagarlo con mi dinero mientras yo me quedaba en casa como un mueble desechado? Deja de ser dramático. Esto ya no se trata de ti. Se trata de Perla y los niños. Y se convirtió en algo sobre mí en el momento en que tomaste mi dinero y me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos. La voz de Santiago cambió, volviéndose más dura. Bien. ¿Quieres jugar duro? Cuando vuelva a México, te vas a arrepentir de esto. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero? Lo escribí palabra por palabra. Te vas a arrepentir de esto. Santiago, ¿me estás amenazando? Te prometo que las acciones tienen consecuencias, viejo. ¿Viejo? También anoté eso. Tienes toda la razón sobre las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de traicionar la confianza de alguien es que dejan de confiar en ti. Esto es ridículo. Estás castigando a los niños porque te hirieron los sentimientos. Estoy enseñando a los adultos que robar $350,000 y abandonar a miembros de la familia tiene repercusiones. No robamos nada. Nos diste ese dinero para unas vacaciones familiares. Que, por definición, incluye a la familia. Silencio, excepto por la voz de Perla a lo lejos, algo sobre nunca debería haber escuchado y esto es un desastre. Santiago intentó un enfoque diferente. Papá, mira. Quizás manejamos mal las cosas ayer, pero ahora mismo necesitamos centrarnos en solucionar la situación. ¿Puedes llamar al hotel y...? No. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir la palabra, no, Santiago. Es lo que deberías haber oído ayer cuando sugeriste que simplemente me fuera a casa y me perdiera las vacaciones de mis propios nietos. Esto es una locura. Estás actuando como una especie de vengativo. Colgué. La sala de estar se sentía perfectamente silenciosa después de los gritos de Santiago. Afuera, un colibrí revoloteaba cerca del viejo comedero de Marta, sus alas un borrón verde contra la luz de la mañana. Miré mi bloc de notas. Amenazas, insultos, confesiones financieras, cero responsabilidad. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato de nuevo. Número de Quintana Roo. Lo apagué y terminé mi café, observando al colibrí navegar entre las flores con propósito y precisión. Algunas lecciones no se podían enseñar con palabras. Miré mi bloc de notas donde las amenazas de Santiago me devolvían la mirada en tinta negra. Te vas a arrepentir de esto, viejo. Las palabras se veían aún más feas escritas que como habían sonado por teléfono. El sillón de lectura de Marta estaba vacío junto a la ventana, la luz de la tarde entrando a raudales por los cojines florales que ella había elegido hacía 30 años. Casi podía verla allí, con las manos cruzadas en el regazo, esperando a que yo hiciera la pregunta correcta. ¿Qué harías tú, Marta? Pero ya lo sabía. Marta nunca dejó que nadie la pisoteara, ni siquiera cuando le costó amistades o la comodidad familiar. Había construido una carrera en enfermería enfrentándose a médicos que pensaban que las mujeres pertenecían al fondo. A veces la amabilidad se confunde con la debilidad, solía decir. No dejes que la gente confunda las dos cosas, Arturo. Yo había sido amable con Santiago toda su vida. Pagué su colegiatura en el TEC de Monterrey cuando tuvo problemas con las notas. Fui su aval para su primer departamento cuando nadie más confiaba en él. Cubrí los pagos de su hipoteca durante 3 cambios de trabajo diferentes. Financié vacaciones familiares, útiles escolares para los nietos, facturas médicas cuando Fernanda necesitó cirugía. Amabilidad. Todo interpretado como debilidad. Mi oficina se sentía diferente ahora, como un terreno sagrado donde se toman decisiones importantes. Abrí el archivador que Marta había organizado tan perfectamente, cada carpeta etiquetada con su letra cuidadosa. Financiero, apoyo familiar contenía la evidencia de 20 años de generosidad. Estados de cuenta que mostraban transferencias mensuales a la hipotecaria de Santiago. Recibos de las clases de violín de Sofía y el equipo de fútbol de Mateo. Facturas médicas que pagué discretamente cuando Perla necesitó su reemplazo de cadera.
Aportaciones al fondo universitario, regalos de cumpleaños, aguinaldos disfrazados de préstamos que nunca se devolvieron. Más de 820,000 dólares pesos solo el año pasado. Encontré la tarjeta de visita del licenciado Bruno Herrera detrás de la lista de contactos de emergencia de Marta. Herrera y Asociados, Planificación Patrimonial y Derecho de Familia. Habíamos trabajado juntos cuando Marta murió, manejando sus asuntos con el tipo de precisión profesional que hace manejables los tiempos difíciles. Bruno entendía el peso de las obligaciones familiares. También entendería cuando esas obligaciones se convertían en explotación. Mi cartera de inversiones estaba en el cajón inferior. Estados de cuenta que mostraban la cuidadosa acumulación de 43 años en ingeniería, la apreciación de bienes raíces, cuentas de retiro, CETES, acciones de las empresas de tecnología para las que había consultado después de la jubilación oficial. Santiago no tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. El sol de la tarde se inclinaba más ahora, proyectando largas sombras sobre mi escritorio. En algún lugar de Cancún, mi hijo probablemente todavía estaba tratando de encontrar alojamiento alternativo, todavía convencido de que esto era una frustración temporal que podría manipular con la combinación correcta de culpa e intimidación. Estaba a punto de aprender la diferencia entre temporal y permanente. Cogí el teléfono, la tarjeta de Bruno firme en mi otra mano. Los números se sentían significativos mientras marcaba, como coordenadas de un destino que había estado evitando toda mi vida. La justicia no era lo mismo que la venganza. Marta también me enseñó eso. La venganza era emocional, desordenada, en última instancia insatisfactoria. La justicia era limpia, proporcional, educativa. Santiago quería jugar duro. Perfecto. Había pasado 4 décadas en negociaciones corporativas con hombres que pensaban que los títulos de ingeniería te hacían blando. Ninguno de ellos cometió ese error 2 veces. El teléfono sonó una vez. 2 veces. La recepcionista de Bruno respondió con calidez profesional. Herrera y Asociados, habla Verónica. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Arturo Vargas. Necesito programar una consulta urgente con el licenciado Herrera sobre planificación patrimonial. La cita se fijó para mañana por la tarde. Dormí mejor esa noche que desde que todo este lío comenzó, despertándome fresco y lúcido para el viaje al centro de la Ciudad de México. El despacho de Bruno ocupaba el piso 15 de una torre de cristal en Paseo de la Reforma, todo mármol pulido y caros paneles de madera, el tipo de espacio que cobraba por hora y entregaba resultados que valían cada centavo. Arturo, pasa. Bruno se levantó para saludarme, su apretón de manos firme y tranquilizador. A los 55, se movía con la confianza de alguien que había pasado décadas resolviendo los complicados problemas de otras personas. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba y extendí mi documentación como pruebas en un juicio, estados de cuenta, recibos, mensajes de texto amenazantes, notas de la llamada telefónica de ayer. ¿Cuál es la situación?, preguntó Bruno, cogiendo un bloc de notas legal. Mi hijo me ha mostrado quién es realmente. Necesito protección legal contra su codicia. La historia salió metódicamente, cronológicamente, las vacaciones familiares planeadas, la exclusión deliberada de Santiago en el aeropuerto, la cancelación del hotel, 56 llamadas telefónicas desesperadas y, finalmente, esas feas amenazas cuando se dio cuenta de que no me dejaría manipular. Bruno tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias que revelaban su experiencia en disputas familiares. ¿Cuánto tiempo ha durado esta dependencia financiera? 20 años, como mínimo. Tengo documentación que se remonta a su primera hipoteca. ¿Y las amenazas fueron específicas? Las escribí textualmente. Deslicé el bloc de notas sobre su escritorio. Te vas a arrepentir de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. Bruno estudió las notas, su expresión se volvió más seria. Arturo, esto suena a intento de coacción financiera. En México, eso es motivo ideal para la desheredación con protección legal contra impugnaciones. ¿Es decir? Es decir, si decides modificar tu testamento, podemos estructurarlo para que resista cualquier intento de Santiago de impugnarlo en los tribunales. El alivio fue físico, como soltar un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Quiero excluirlo por completo, dije.
Todo lo que he construido irá a organizaciones que realmente lo usarán para el bien. Bruno abrió su ordenador y buscó plantillas de planificación patrimonial. Déjame explicarte las opciones. Podemos establecer un nuevo testamento con beneficiarios caritativos, incluyendo un lenguaje específico sobre por qué se excluye a Santiago. Durante la siguiente hora, discutimos los detalles. La Fundación por la Educación de la Niñez Mexicana recibiría la mayor parte de mi patrimonio. Las becas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtendrían una dotación sustancial. Servicios locales para adultos mayores, programas de desarrollo comunitario, asistencia a veteranos, causas que importaban, dirigidas por personas que entendían la administración responsable. La documentación que has proporcionado muestra un claro patrón de explotación financiera, dijo Bruno, revisando mis estados de cuenta. Combinado con el lenguaje amenazante, es un motivo ideal para la desheredación. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Puedo tener los documentos listos para firmar la próxima semana. Necesitaremos testigos, notarización, y recomendaría una grabación en vídeo de la firma para documentar tu competencia mental. Lo que sea necesario. Bruno se reclinó en su silla, estudiándome con la cuidadosa atención de alguien que se asegura de que su cliente entienda las implicaciones. Arturo, esto es permanente. Una vez ejecutado, cambiará fundamentalmente tus relaciones familiares. Ellos cambiaron primero, dije. Yo solo lo estoy haciendo oficial. ¿Y estás seguro de esto? Sin dudas sobre los nietos. Pensé en Sofía y Mateo, sus rostros inocentes durante las cenas familiares que había financiado, las fiestas de cumpleaños que había hecho posibles. Los niños estarán mejor atendidos por programas de becas que heredando dinero que su padre controlaría. Bruno asintió, aparentemente satisfecho con mi razonamiento. Entonces, procedamos. Redactaré documentos completos que excluyan a Santiago por completo mientras protejo tus deseos de impugnaciones legales. Nos dimos la mano al concluir la reunión, su apretón transmitiendo tanto competencia profesional como comprensión personal. Te llamaré cuando todo esté listo para la firma. Al volver a caminar por el vestíbulo de mármol, me sentí más ligero que en años. La ley estaba de mi lado, se haría justicia y Santiago finalmente aprendería que las acciones realmente tienen consecuencias. El ascensor descendió 15 pisos mientras procesaba lo que acababa de suceder en el despacho de Bruno. La protección legal estaba en camino. Consecuencias reales y permanentes por la traición y las amenazas de Santiago. Esa semana transcurrió en paz, llena del tipo de rutina que había descuidado durante meses de planificación de vacaciones. Paseos matutinos por mi barrio de Polanco, lecturas por la tarde en la silla de Marta, cenas preparadas sin prisas para acomodar llamadas o visitas familiares. Se acabaron las constantes revisiones del teléfono para ver si había noticias de Santiago sobre los arreglos de viaje. Se acabó el preguntarme si a Perla le gustarían las reservas de restaurante que había hecho o si Saúl necesitaba actividades diferentes para su artritis. Solo días tranquilos y ordenados mientras Bruno preparaba los documentos legales que lo cambiarían todo. El viernes por la tarde, sonó mi teléfono. El despacho de Bruno. Arturo, los documentos están listos. ¿Puedes venir el lunes para la firma? Por supuesto. Solo para confirmar, ¿sigues comprometido con estos cambios? Más que nunca. El lunes por la mañana me encontraba de nuevo en el despacho de Bruno, pero esta vez la sala de juntas albergaba a más personas. Su secretaria, la señora Campos, y un pasante llamado David estaban sentados en la mesa pulida con sellos notariales y formularios oficiales dispuestos como instrumentos quirúrgicos. Esta es una ejecución formal de testamento, explicó Bruno, acomodándose en su silla. Todo debe ser presenciado y notariado para evitar futuras impugnaciones. El Nuevo Testamento yacía abierto ante mí, 23 páginas de lenguaje legal que traducían mi ira en consecuencias permanentes. Página tras página detallaba la exclusión de Santiago Vargas de cualquier herencia, el establecimiento de fideicomisos caritativos, la designación de Bruno como albacea con plena autoridad para distribuir los activos según mis deseos. Permíteme leer las disposiciones clave en voz alta, dijo Bruno, su voz cargada con la gravedad de una ceremonia legal. El testador, Arturo Vargas, estando en pleno uso de sus facultades mentales y con claro juicio, por la presente excluye a su hijo, Santiago Vargas, de toda herencia debido a la explotación financiera demostrada y al comportamiento amenazante hacia el testador.
Las palabras se sintieron poderosas. Definitivas. Además, el testador designa a las siguientes organizaciones benéficas como beneficiarios principales. Bruno continuó con la lista que habíamos construido cuidadosamente. La Fundación por la Educación de la Niñez Mexicana recibiría 7 millones de pesos. El Fondo de Becas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtendría 5.250.000 pesos. Servicios para adultos mayores, asistencia a veteranos, desarrollo comunitario, causas valiosas dirigidas por personas agradecidas en lugar de familiares con derechos. La señora Campos se ajustó las gafas. Señor Vargas, ¿entiende estas disposiciones completamente? Sí. ¿Y está ejecutando este testamento libremente, sin coacción? Completamente libremente. David activó una cámara de vídeo colocada en un trípode. Para que conste, por favor, diga su nombre y la fecha de hoy. Arturo Vargas, 25 de mayo de 2025. Y está ejecutando este testamento por su propia y libre elección. Así es. Mi firma se sintió firme en los documentos oficiales, cada letra deliberada y final. La señora Campos y David firmaron como testigos, su presencia asegurando que ningún tribunal futuro pudiera cuestionar la validez de mis decisiones. El sello notarial se presionó en el papel con una autoridad satisfactoria, haciendo todo oficial bajo la ley mexicana. El testamento original permanecerá en nuestra bóveda de seguridad, dijo Bruno, entregándome copias selladas. Estos son tus registros personales. Recomiendo guardar una copia accesible y otra en una caja de seguridad. ¿Cuándo cree que se enterarán? Eso depende de cuando decida decírselo. Metí el sobre bajo mi brazo, sintiendo su peso como una armadura contra futuras manipulaciones. Su vuelo de regreso llega el jueves por la tarde. Probablemente querrán tener algún tipo de reunión familiar sobre lo que pasó. Bruno asintió con conocimiento de causa. Las reuniones familiares después de una crisis tienden a revelar las verdaderas prioridades de cada uno. Fuera del edificio de su despacho, Reforma bullía con su energía habitual, oficinistas corriendo a citas, turistas consultando mapas, vendedores ambulantes. La vida normal continuaba mientras mi mundo personal giraba sobre su eje. El viaje a casa me llevó por el periférico con una vista del horizonte de la ciudad. Marta habría aprobado el trabajo de hoy, justicia limpia, legal y proporcional. Santiago había tomado su decisión en el aeropuerto cuando decidió que yo era desechable. Ahora viviría con las consecuencias. Habían pasado 2 semanas desde que Bruno selló los documentos finales en su bóveda. Durante ese tiempo, había mantenido mi rutina pacífica mientras ensayaba mentalmente este momento. Bruno y yo habíamos confirmado los detalles del vuelo, discutido los tiempos y nos habíamos preparado para lo que venía. Ahora, de pie a su lado en la terminal de llegadas internacionales de la ICM, sentía la misma confianza tranquila que me había guiado en cada decisión importante de mi carrera de ingeniería. El vuelo 441 de Cancún ha aterrizado, dijo Bruno en voz baja, revisando su teléfono. Pronto pasarán por la aduana. El portafolio de cuero bajo su brazo contenía los documentos que completarían nuestra misión. 3 semanas de planificación, preparación legal y preparación psicológica, todo conducía a este momento. Los pasajeros comenzaron a salir por las puertas correderas marcadas como nada que declarar. Familias bronceadas con sombreros de paja, parejas cargando bolsas de compras libres de impuestos, viajeros de negocios revisando sus teléfonos, el flujo habitual de personas que regresan del paraíso. Entonces los vi. Perla apareció primero, charlando animadamente con Saúl sobre algo que había visto en el avión. Su sombrero de gran tamaño todavía llevaba una etiqueta de equipaje de Aeroméxico, y llevaba una bolsa de compras con Cancún impreso en el frente. Saúl la seguía en silencio, empujando 2 maletas grandes, su rostro mostrando el agotamiento paciente de alguien que había escuchado historias de viaje durante horas. Detrás de ellos venían Fernanda y los niños. Sofía llevaba un pareo sobre sus pantalones cortos y sostenía un ukelele de plástico, mientras que Mateo tenía un collar de conchas alrededor de su cuello. Ambos niños parecían cansados pero emocionados, buscando rostros familiares entre la multitud. Santiago salió el último, revisando su teléfono con el aire distraído de alguien que intenta reconectarse con la vida de la ciudad.
Su camisa de guayabera colgaba suelta sobre pantalones cortos de color caqui, y se movía con la arrogancia relajada de un hombre que pensaba que sus problemas habían quedado atrás. Entonces Sofía me vio. «¡Abuelo!». Se separó del grupo y corrió hacia mí, su ukelele de plástico rebotando a su lado. Mateo la siguió, su rostro iluminándose con una alegría genuina. «Abuelo Arturo, te extrañamos mucho. Espera a que te contemos sobre los delfines». Me arrodillé para abrazarlos a ambos, sintiendo sus pequeños brazos alrededor de mi cuello con el amor sin complicaciones que solo los nietos pueden ofrecer. Por un momento, el peso de lo que estaba a punto de suceder me oprimió el pecho. Pero luego levanté la vista y vi la cara de Santiago. Se había detenido por completo, su actitud relajada de vacaciones evaporándose mientras procesaba el inesperado comité de bienvenida. Sus ojos se movieron de mí a Bruno, observando el atuendo profesional de mi abogado y el portafolio bajo su brazo. «Papá». La voz de Santiago tenía una nota de cansancio. «¿Qué haces aquí?». «Dándote la bienvenida a casa», dije, levantándome y colocando suavemente a los niños a mi lado. «¿Qué tal tus vacaciones?». Fernanda apareció junto a Santiago, su expresión cambiando de la confusión a algo cercano a la alarma al notar la presencia de Bruno. Perla, ajena a la tensión, soltó: «Fuimos a un show en Xcaret, y el resort tenía un buffet de desayuno increíble». «Perla», dijo Saúl en voz baja, su instinto de contador captando las corrientes subterráneas que ella había pasado por alto. «Quizás deberíamos». Bruno dio un paso adelante, su movimiento preciso y profesional. «Señor Santiago Vargas». Su voz tenía el tono formal de un asunto oficial. El rostro de Santiago palideció bajo su bronceado de vacaciones. Bruno le extendió el sobre de Manila sellado con la gravedad formal de un oficial de justicia entregando documentos. «Señor Santiago Vargas, esta es una copia de la última voluntad y testamento revisada de su padre, ejecutada el 25 de mayo de 2025. Las manos de Santiago temblaban al aceptar el sobre. El ruido del aeropuerto, anuncios, ruedas de maletas, conversaciones pareció desvanecerse en un ruido de fondo mientras la atención de todos se centraba en el documento legal. «¿Qué es esto?», susurró Fernanda, leyendo la dirección del remitente en el sobre. Santiago rompió el sello con movimientos bruscos, su relajación vacacional completamente evaporada. Desdobló los papeles y comenzó a escanear el contenido, sus ojos moviéndose rápidamente por el texto legal. Observé cómo su rostro se transformaba a medida que la comprensión se abría paso, primero confusión, luego incredulidad, y luego algo cercano al horror al llegar a los pasajes cruciales sobre la desheredación. «Esto no puede ser real», dijo, su voz apenas un susurro. Fernanda se inclinó sobre su hombro, leyendo las mismas palabras devastadoras, su rostro perdiendo todo color mientras procesaba las implicaciones. «Arturo», dijo, tratando de mantener un tono razonable, «seguramente podemos arreglar esto. Piensa en los niños. Son tus nietos». «Si pensé en ellos», respondí con calma. «Por eso pagué $350,000 por sus vacaciones en Cancún». La cabeza de Santiago se levantó de los documentos, sus ojos ardiendo con el tipo de furia desesperada que proviene de ver cómo un plan de vida se derrumba en tiempo real. «No puedes hacernos esto. Soy tu hijo». «Sí», dije. «El hijo que me dejó tirado en un aeropuerto y me amenazó cuando finalmente me defendí». Perla, finalmente comprendiendo que algo serio estaba sucediendo, detuvo su charla a media frase. «Arturo, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos se ven tan molestos?». Saúl la tomó del brazo suavemente. «Perla, quizás deberíamos darles algo de privacidad». Pero a Santiago no le interesaba la privacidad. «Esto es imposible. No puedes desheredar a la familia. Hay leyes». Bruno habló con calma profesional. «De hecho, señor Vargas, el Código Civil apoya plenamente el derecho de su padre a distribuir su patrimonio como mejor le parezca. La documentación es legalmente irrefutable». «Lo impugnaré en los tribunales». La voz de Santiago se elevó lo suficiente como para atraer las miradas de otros viajeros. «Esto no se mantendrá». «Por favor, hazlo», dije. Bruno se ha preparado para esa posibilidad.
La grabación en vídeo de mi evaluación de competencia debería ser particularmente convincente para cualquier juez. Fernanda todavía estaba escaneando los documentos legales, su mente práctica calculando las pérdidas. ¿La casa, las inversiones, todo? Todo, confirmó Bruno. La Fundación por la Educación de la Niñez Mexicana y el Fondo de Becas de Ingeniería de la UNAM son ahora los beneficiarios principales. Santiago arrugó los papeles en su puño, y luego los alisó de inmediato, como si eso pudiera cambiar su contenido. Esto es una locura. Estás desechando a tu familia por una estúpida discusión. ¿Una estúpida discusión? Mi voz se mantuvo nivelada, pero sentí el espíritu de Marta fortaleciendo mi resolución. Santiago, me quitaste $350,000, me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos y me amenazaste cuando me opuse. Eso no es una discusión. Es una traición. Sofía tiró de mi chaqueta. Abuelo, ¿por qué papá está gritando? Miré su rostro preocupado y sentí una punzada de genuina tristeza. Estos niños crecerían preguntándose por qué su herencia desapareció, sin entender nunca que la codicia de su padre les había costado su futuro. A veces los adultos cometen errores que tienen grandes consecuencias, le dije suavemente. La desesperación de Santiago alcanzó un nuevo nivel. Conseguiremos abogados. Demostraremos que fuiste manipulado, que no estás pensando con claridad. Bruno abrió su propio portafolio y le entregó a Santiago una tarjeta de visita. Estaré encantado de proporcionar la documentación de la completa competencia mental de su padre a cualquier abogado que contrate. Una advertencia: los litigios frívolos pueden ser caros. La familia estaba agrupada alrededor de su equipaje de vacaciones, los felices recuerdos de las playas de Cancún ya eclipsados por esta nueva realidad. Perla seguía mirando de un rostro a otro, sin comprender del todo la magnitud de lo que había sucedido. Saúl, sin embargo, lo entendía completamente. Su formación en contabilidad le había enseñado a reconocer cuando los números sumaban un desastre. Santiago, dijo en voz baja, quizás deberías haber pensado en las consecuencias antes de actuar. Santiago se giró hacia su suegro. No me des lecciones. Esto nos afecta a todos. No, dije con firmeza. Esto afecta a las personas que traicionaron mi confianza. Tus hijos son inocentes. Por eso he establecido fondos de becas que ayudarán a niños como ellos durante generaciones. Bruno cerró su portafolio con firmeza. Señores, nuestro asunto aquí ha concluido. Se dirigió hacia la salida de la terminal y yo lo seguí, dejando a la familia de Santiago procesar su nueva realidad en medio del alegre caos de los viajeros que regresan y las reuniones de vacaciones. Detrás de nosotros, podía oír la voz de Santiago llamándonos, todavía tratando de negociar, todavía incapaz de aceptar que algunas consecuencias son permanentes. El paseo por los pasillos de la ICM se sintió diferente a como fue hace 3 semanas. Ahora caminaba junto a mi abogado como alguien que había recuperado su dignidad a través de una acción de principios. Bruno y yo dijimos poco durante el viaje en ascensor hasta el aparcamiento. El peso de la justicia cumplida no necesitaba comentarios. Salió exactamente como estaba planeado, dijo finalmente Bruno cuando llegamos a su coche. Mejor, respondí. Santiago reveló su verdadero carácter perfectamente. Ningún juez anularía un testamento después de escuchar esas amenazas. El viaje a casa nos llevó por el periférico mientras la noche caía sobre la Ciudad de México. Las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales de los edificios de una forma que a Marta siempre le había gustado, y sentí su presencia aprobando el trabajo del día. Sabes que intentarán impugnarlo, dijo Bruno mientras navegábamos por el tráfico de la CDMX. Que lo intenten. Cada abogado que contraten les dirá lo mismo que tú me dijiste a mí, la documentación es irrefutable. Bruno se detuvo en mi entrada mientras la luz automática del porche parpadeaba. La casa se veía exactamente como esta mañana, pero todo se sentía transformado por la consumación de la justicia. Nos dimos la mano junto a su coche. Gracias, Bruno. ¿Hiciste esto posible? Tú hiciste el trabajo duro, Arturo. Defenderte requirió verdadero coraje. Después de que sus luces traseras desaparecieran por la calle, abrí la puerta principal y entré en el tranquilo santuario de mi hogar.
El familiar olor a cera para muebles y el lejano tic-tac del reloj de la abuela de Marta me dieron la bienvenida. En la cocina, preparé una cena sencilla, huevos revueltos, pan tostado, una taza de té. No había necesidad de acomodar las preferencias o el horario de nadie más. Solo comida que disfrutaba, comida a mi propio ritmo. Las luces del atardecer se colaban por las ventanas del comedor mientras comía, iluminando las fotos familiares que bordeaban la repisa de la chimenea, la graduación de Santiago del TEC, su boda con Fernanda, fotos de los nietos a diferentes edades. Seguían siendo familia, pero ahora podía mirarlos sin sentir el escozor de la traición. Mi sillón favorito me llamaba desde su posición junto a la ventana de la sala de estar. Me acomodé en su abrazo familiar con mi té, mirando el jardín que Marta había plantado y que yo había mantenido durante los últimos 3 años. Las últimas semanas me habían transformado de víctima a defensor, de alguien que aceptaba el maltrato a alguien que exigía justicia. Marta habría estado orgullosa del hombre en el que me había convertido, o quizás del hombre que había recordado como ser. Mi teléfono estaba en la mesita, apagado desde que salí del aeropuerto. Sin duda, Santiago estaba tratando de llamar, todavía creyendo que podría negociar para librarse de las consecuencias. Pero algunas lecciones solo se pueden aprender, nunca enseñar. Las organizaciones benéficas recibirían mi llamada mañana, la Fundación por la Educación de la Niñez Mexicana, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Programa de Servicios para Adultos Mayores, causas valiosas dirigidas por personas agradecidas que entendían la administración responsable. Mi dinero financiaría clases de violín para niños cuyos padres tenían varios trabajos. Pagaría los libros de texto de ingeniería para estudiantes que no podían permitírselos. Proporcionaría comidas y compañía a personas mayores que habían sido olvidadas por sus familias. Un bien real en el mundo, en lugar de financiar más vacaciones de las que sería excluido. El sol se puso detrás de los volcanes, pintando mi sala de estar en tonos dorados y ámbar. En algún lugar de la ciudad, la familia de Santiago probablemente todavía estaba procesando la magnitud de sus circunstancias cambiadas. Perla estaría confundida, Saúl calculando en silencio, Fernanda planeando el control de daños, y Santiago estaría aprendiendo que las acciones realmente tienen consecuencias. Terminé mi té mientras la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. Mañana traería sus propios desafíos, llamadas telefónicas de miembros de la familia, posiblemente documentos legales de abogados desesperados, la logística de actualizar cuentas bancarias y carteras de inversión. Pero esta noche, me senté en mi propia silla, en mi propia casa, rodeado de la tranquila dignidad de un hombre que había reclamado su autoestima. La sabiduría de Marta me había guiado a través del periodo más oscuro de la traición familiar hasta este momento de resolución pacífica. Justicia impartida, lecciones aprendidas, futuro asegurado. Era suficiente. Era perfecto. Era final y completamente mío. Gracias por ver. Cuídense.